Hemos leído la porción completa de las 3 parábolas siguientes. Algunos de ustedes recordarán que he mencionado en el sermón anterior o en la introducción que la primera parábola es introductoria, la parábola del sembrador. Y ahora encontramos un grupo de 3 parábolas 2 veces. Estas 3 parábolas, el trigo y la cizaña, semilla de mostaza, parábola de la levadura, y luego vuelven a aparecer 3 parábolas más. Ahora, en este texto que hemos leído, encontramos entonces estas 3 parábolas, desde los versículos 24 al 43. Y vemos que el Señor explica la parábola del trigo y de la cizaña. Entre medio de la parábola del trigo y la cizaña y su explicación están las otras 2 parábolas, parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, y el versículo 34 y 25 que hacen referencia al uso que Jesús hacía de las parábolas. Entonces, al igual que en la parábola del sembrador, tenemos la explicación del Señor. No todas las parábolas son explicadas por el Señor, pero nosotros estudiamos la parábola del sembrador y vimos que el Señor le explicó la parábola a sus discípulos. Y ahora leemos la parábola del trigo y la cizaña y vemos que más adelante aparece también la explicación de misma boca del Señor del significado de esa parábola. Entonces eso es algo a nuestro favor a la hora de estudiar y tratar de entender el significado de la parábola. Recordemos los propósitos de las parábolas. En un sentido es revelar cosas ocultas para aquello que el Señor quiere revelar. Y en otro sentido es que aún viendo no vean, y oyendo no oigan. ¿Por qué? Porque el Señor está restringiendo una revelación que de algún modo sería aún un juicio mucho mayor si esas personas con un corazón incrédulo y cerrado tuvieran más luz respecto de eso. Se incrementaría el juicio y se incrementaría el pecado que tienen. Entonces, vamos a repasar los eventos aquí relatados en esta parábola y después vamos a ver con eso la explicación que hace el Señor. Es muy sencillo, ¿verdad? Un hombre tenía un campo y sembró en ese campo buena semilla. Y luego los siervos vinieron a ese hombre y reconocieron de que había algo diferente en ese campo, ¿verdad? Aparte de la semilla que había sembrado. No era buena semilla la que había sembrado, era buena semilla. Pero también había venido el maligno y había sembrado allí semilla mala, cizaña. Entonces los siervos hablan con el señor del campo y le preguntan si él quiere que la corten. El señor del campo dice que no, sino hasta el final, hasta el tiempo de la siega, donde esos 2 cereales serían colocados en lugares distintos. Uno sería quemado y el otro sería guardado en el granero. Vemos que hay una frase introductoria que aparece en varias parábolas. El reino de los cielos es semejante a... Y algunos pueden hallar quizás un conflicto al tomar esto de una manera muy literal. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre. No es el propósito del Señor comparar el reino de los cielos con un hombre, sino con toda la historia que viene a continuación. Podríamos entenderlo de la siguiente manera. El reino de los cielos es semejante a todo el cuadro que sigue. O el reino de los cielos tiene similitud con esta historia que Jesús va a contar. Recordemos que las parábolas utilizaban ilustraciones o comparaciones de situaciones muy comunes para esas personas que estaban habituados a ver, a contemplar y
y en este caso nuevamente tiene que ver con la siembra, con la cosecha, la relación entre un señor con sus siervos y la intervención de un maligno. ¿Qué semilla es a la que se hace referencia en esta parábola? ¿Qué semilla es? La semilla de trigo, ¿verdad? La mostaza viene después. La primera es la semilla de trigo. ¿Qué productos se hacen con el trigo? Pan, muy bien, ¿verdad? Pero muchos productos se hacen con el trigo, ¿verdad? Es quizás de las harinas la más famosa o la más popular. Aquí, por ejemplo, en Costa Rica se come mucha harina de maíz, ¿verdad? En otros países utilizan harina de arroz y en otros países utilizan mucho la harina de trigo. Pero con la harina de trigo se hacen cosas muy ricas, ¿verdad? El pan, los queques, las galletas, todas las pastelerías. A mí me fascinan todas esas cosas. Hay personas que no pueden comer productos derivados del trigo. Realmente son cosas muy sabrosas. Y algunos dicen que es conveniente comer los productos hechos con harina integral, ¿verdad? ¿Qué significa integral? Que el grano es entero, que no ha sido pasado por el proceso, ¿verdad?, de refinado. Bueno, entonces nosotros tenemos que considerar esto. Esa era la semilla que allí se estaba plantando, y obviamente el propósito de este hombre con su campo era tener un cultivo de trigo y sacar abundante cantidad de trigo. En esa época se hacía todo manualmente. Hoy uno puede ver en algunos lugares donde hay grandes extensiones de campo, ¿verdad?, un terreno plano, que se ven todos esos campos llenos de trigo y pasan directamente máquinas ahí que van tomando el trigo, separando el grano de la espiga y colocando en un camión, ¿verdad?, en una vagoneta, todos esos granos para ser cultivados. Pero en esta época era, como vimos antes, de una manera más artesanal. Vimos que el que había salido a sembrar tiraba las semillas con sus manos. Y los siervos eran los encargados de esa labor. Entonces, sabemos que esta semilla es la semilla de trigo, que es un grano muy apetitoso, salen muchísimas cosas muy ricas, ¿verdad? Todo lo de panadería. Algunos dicen que hace crecer mucho la panza. Pero realmente esto nos tiene que hacer pensar en realmente qué interesante que son las parábolas, ¿verdad? Cómo toman cosas, elementos de la vida cotidiana y tratan de transmitir con eso, esa comparación, una enseñanza importante para todos nosotros. Se plantan las semillas, ¿verdad?, lo que se conoce como la siembra, se deja crecer y luego llega el tiempo de la cosecha o la siega. Aquí hay niños, ¿verdad?, niños que tienen que comprender los significados de la palabra y no confundir. Ciega con S, no es ciega con C, sino sería una mujer que no puede ver. Es ciega con S, que significa cosechar, el tiempo donde se cortan. Segar es cortar, ¿verdad?, las hierbas o los cereales maduros. Una vez que se corta, entonces, de manera artesanal, se separa y se guardan en los graneros. Esto es lo que estaba diciendo este señor de esta finca. Y de ahí luego se llevan esos granos para hacer todos esos productos deliciosos. Quizá para nosotros no sea tan común ver campos sembrados de trigo. Yo no sé si aquí en esta región es común ver campos sembrados de trigo, pero sí era algo muy común para estas personas, ver las plantaciones de trigo, ver a los siervos sembrando, llega el otro tiempo y ver allí cosechando. Y debemos también saber que en ese momento
posiblemente también lo hay en la actualidad, pero hay más elementos para combatir las plagas. En ese tiempo, algo terrible para los campesinos, para los agricultores, era la presencia de la cizaña. La cizaña, conocida también como el trigo falso. Esta es una planta que tiene muchísimas variedades, no es una sola variedad, pero siempre es muy parecida a la planta del trigo. Y el fruto que produce, o sea, el grano que produce, también se puede sacar de ese grano harina, pero tiene un contenido dañino para la salud. Dice que también su tallo, su ramo es difícil de extirpar, difícil de arrancar de la tierra. El nombre científico es Lolium temulentum. Interesante eso. Entonces, si usted sabe de alguien que está sembrando cizaña y lo quiere decir de una manera más elegante, le dice: no, siempre es Lolium temulentum entre nosotros. Ahora, para cerrar esta introducción agronómica, quiero citar lo siguiente. Eso lo copié de una página que habla de estas plantas. Regularmente crecen en las mismas zonas productoras del trigo y se considera una maleza de ese cultivo. La similitud entre estas dos plantas es tan grande que en algunas regiones la cizaña suele denominarse falso trigo. Dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico, el cual suele producir una toxina que se acumula en el grano. Es por ello que no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentre harina de cizaña, ya que suele ser tóxica. Entonces, habiendo tenido esta introducción para comprender un poco más o recordar estos elementos acerca de esta planta, del producto de esta planta y de la presencia de una planta similar, perniciosa, ahora consideremos nuevamente los eventos que suceden y lo que nos dice el Señor en su interpretación. Un hombre sembró buena semilla. Un hombre sembró buena semilla. En el versículo 37 el Señor Jesús dice que el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Un título que Jesús utilizó muchas veces respecto de sí mismo y tiene una connotación mesiánica. Esto expresa su origen celestial, su misión terrenal y su gloriosa venida futura. Tiene un contenido escatológico en este título. Entonces podemos ya interpretar de que esta parábola también nos está enseñando algo respecto al futuro. También parece ser el preferido de Mateo para referirse a Jesús, pues lo usa 31 veces en este evangelio. Este hombre está sembrando semilla en un campo. ¿Cuál es el campo? Bueno, según las palabras del mismo Jesús, versículo 38 dice: el campo es el mundo. El mundo. Algunos comentaristas hacen la referencia a la iglesia visible, pero el Señor dice aquí que es el mundo. Entonces, vemos en esto un concepto más amplio que la iglesia visible, aunque incluye, obviamente, a la iglesia visible. Y debemos también asociar este concepto a la palabra o al concepto del reino. El reino de los cielos es un concepto multifacético, cuesta mucho encajarlo en una sola cosa. Uno no puede decir es solamente la iglesia, solamente los creyentes, solamente este ámbito. Es un concepto muy, muy amplio. El Señor dice entonces que este campo es el mundo. Mateo también utiliza numerosas veces la palabra campos. De hecho, dice Leon Morris, es el que más veces la utiliza en el Nuevo Testamento, 16 veces. Podemos recordar, hemos visto ya en nuestro estudio, cuando el Señor ve los campos, ¿verdad?, listos para la siega. En numerosas oportunidades se utiliza referencias acerca de los campos y como modo de aplicación muchas veces se ha referido también al campo misionero, ¿verdad? Porque como el Señor habla de la cosecha, en el sentido de la evangelización y las personas que vienen
a Cristo. También esa es una frase que se ha hecho común, el campo misionero. La buena semilla. Esa es la semilla que sembró este Señor en su campo. Es una referencia a la semilla del trigo. Y en la explicación el Señor dice que son, ¿quiénes? Los hijos del reino. Los hijos del reino. Recientemente vimos la parábola del sembrador, donde la semilla era el elemento central y hacía referencia a la palabra. Era la palabra la que era sembrada en la tierra, ¿verdad? Y en 3 casos no producía fruto, pero en un caso sí producía fruto, y a su vez eso se dividía en tres distintas cantidades de fruto. Entonces decimos, aquellos que producen fruto, en el entendimiento de esa parábola, son los creyentes. Bueno, ahora lo que estamos viendo en esta parábola es que aquellos que son buena semilla y que crecen y producen fruto, lo natural de una buena semilla, esos son los creyentes, ¿verdad? Y la cizaña, la semilla que no es trigo verdadero, sino que es otro tipo de semilla, no son los creyentes. Esto es una referencia a los incrédulos. Aquí lo vemos en la explicación del Señor, que dice: y la cizaña, versículo 38, son los hijos del malo. Los hijos del malo, apuntando a Satanás, apuntando al diablo. Algunos recordarán cuando Jesús hablaba y discutía con los judíos fanáticos de ese momento en Juan capítulo 8, que lo acusaban a él de ser hijo de fornicación, y él les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces este concepto de ser hijos del diablo a los impíos, a los incrédulos, es utilizado en varias oportunidades en la parábola. Y en contraposición, los hijos de Dios, ¿verdad?, los verdaderos creyentes. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice Juan, en relación con los creyentes, de ser llamados hijos de Dios. Esa es, entonces, es la buena semilla, el buen trigo que crece y produce fruto. Y la cizaña son los hijos del diablo, o los incrédulos, o los impíos en este mundo. Entonces ya hemos dicho que el enemigo, el que siembra la cizaña, es el diablo, que siempre se levanta para oponerse a la obra de Dios. El Señor hace una obra activa, sembrando buena semilla. En un lugar está aconteciendo allí un avivamiento. El diablo no se queda de brazos cruzados. El diablo va a actuar también ahí de algún modo. En algunos casos su actuar es la persecución. En otros casos es sembrar la falsa doctrina. Y en otros casos será levantar en medio del grupo de creyentes falsos creyentes. Había una señora que decían todos que esa señora nunca hablaba mal de nadie, nunca murmuraba. Y alguien dice: no puede ser que esa señora que nunca diga nada mal de nadie, yo la voy a agarrar, decía alguien, ¿verdad? Voy a ir y le voy a preguntar a ver qué opina del diablo, como esperando que dé una mala opinión. Y le dijo: señor, ¿usted qué opina del diablo? Y la señora le dijo: trabaja mucho. Y tiene razón, trabaja mucho. Él no se queda de brazos cruzados, Él está activo. Y donde hay una obra de Dios que está avanzando, el diablo va a estar activo en sembrar allí la cizaña, en hacer algo adverso. Claro, entendemos que a Dios no se le escapa de control todo lo que el diablo puede hacer, porque aún la persecución, el diablo, en su furor, queriendo llevar a la muerte a los creyentes, el Señor utilizó eso para que el Evangelio se esparza en el medio del mundo, para probar a los suyos y fortalecerlos en la fe. Aun cuando en una iglesia pueda haber falsos creyentes, el Señor provee los medios también para que por medio de la disciplina sean quitados aquellos que no son verdaderos creyentes. Entonces debemos
Ser conscientes de este obrar del maligno, pero no perder de perspectiva que es Dios el que está controlando todo. Como dijimos antes, la siega es el tiempo de la cosecha, y aquí el Señor lo aplica al fin del siglo. El fin del siglo no era el fin del siglo en el que el Señor estaba allí viviendo, sino una referencia del tiempo del fin, del día del juicio final, de la venida del Señor Jesús. Ese será el tiempo de la siega. Y los segadores, el Señor lo explica en relación a los ángeles. Como observamos en Apocalipsis, que los ángeles tienen una participación clave en el momento del juicio. Algunos pasajes hacen referencia a los ángeles tomando a los que son de Cristo, y otros pasajes hacen referencia a los ángeles castigando, derramando el juicio de Dios sobre este mundo. Entonces, hemos hecho este repaso de los eventos y hemos meditado en esta explicación que el Señor hace. En los minutos que quedan, yo quisiera que meditemos en tres cosas que aprendemos de esta parábola, y vamos a sacar de cada una de esas cosas aplicaciones, tanto para los creyentes, tanto para el trigo, como aplicaciones también para la cizaña, aplicaciones para los incrédulos. ¿Qué eres, amigo o amiga, que está hoy aquí sentado escuchando este sermón? ¿Eres trigo o eres cizaña? ¿Eres semilla buena o eres semilla mala? Lo primero que aprendemos es que el obrar de Dios, acerca del obrar de Dios y del obrar del maligno en este mundo, pero cómo Dios demuestra su sabiduría y su triunfo final. La obra dañina del diablo no estropeará la fabulosa cosecha que el Señor tiene en su campo. Consideremos esto seriamente, hermanos. Y aquí pensemos en la aplicación de esto, en primer lugar, para los creyentes. Nosotros debemos tener confianza en la obra de Dios en su pueblo. Puede haber mucha maldad en el enemigo, puede haber una gran astucia, pero Dios guardará a su pueblo, Dios guardará a los suyos. Nadie le podrá hacer nada. Debemos tener una seguridad total de la soberanía de Dios. Ninguna confusión, ningún engaño, ninguna estrategia de Satanás puede afectar a la obra de Dios. Él guardará a los suyos hasta el final. Él va a presentar una iglesia gloriosa y sin mancha. Y dice la palabra que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa debe ser entonces nuestra confianza. Estamos viendo aquí esta parábola y vemos que en el momento final va a haber dos grupos separados, sin ningún tipo de confusión. No va a haber un trigo entre medio de la cizaña y una cizaña en el trigo. Esos dos grupos van a ser perfectamente separados. Y todos los creyentes estarán en el granero con el Señor. En el día del Señor seremos maravillados de esa sabiduría desplegada en el plan salvador que Él llevó a cabo. Aunque hubo mucha astucia del maligno, aunque podremos descubrir quizás en ese entonces muchas de las trampas del enemigo en este mundo, pero Dios se muestra en todo superior y de Él es la victoria. Y esto nos tiene que dar
una gran confianza. Ahora, una aplicación para el incrédulo: debes hacer de esta parábola, un motivo de consideración. Debes considerar tu estado. Es el maligno, el diablo, que te ha colocado, por así decir, entre medio de aquellos que son verdadero trigo. Y aunque es el diablo que quiere utilizarte para estropear la obra de Dios, ningún efecto perjudicial podrás traer a la obra de Dios. Dice Job 5:13, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. El día final es un día de castigo eterno para ti. ¿No es acaso mejor arrepentirte de tu pecado y rendirte ante Jesús el Señor? Como aquel soldado que es atrapado por un ejército más grande que él y tiene que rendirse, entregarse, levantar la bandera blanca. ¿Estás consciente de que estás peleando, luchando en contra de Dios como un instrumento del mal? Claro, muchas veces los impíos no son conscientes porque en su engaño ellos no se van a ver nunca hijos del maligno. Ellos no se van a ver instrumentos de Satanás, pero si Dios les da luz y les da discernimiento, ellos comprenderán su estado, deben reconocer su estado. Lo segundo que aprendemos es la gran similitud que hay entre los falsos creyentes y los verdaderos. Dice Montgomery Boyce: el punto es simple, que el enemigo está levantando personas tanto dentro de la iglesia como fuera de ella, muy parecidas a los cristianos, pero que no son verdaderos cristianos, al punto que incluso los siervos de Dios no serían capaces de distinguirlos. Y es verdad que hay falsos cristianos, ¿verdad?, que se mezclan con los verdaderos cristianos, y uno está viendo como esas plantitas, ¿verdad?, que están iguales, ¿ya? Todos parecen trigo. Realmente ustedes buscan la cizaña y buscan una foto, ¿verdad?, de la cizaña, lo buscan por ese nombre científico, van a encontrar que sí, la foto es muy parecida al trigo. Muy parecida, sobre todo en etapas iniciales. Ya uno se puede dar cuenta de la diferencia cuando produce el fruto, ¿verdad? Y aún así, hasta el fruto se parece. Hay diferencia, pero son diferencias menores. Por eso el apóstol Juan decía que había algunos que habían salido, dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero saliesen para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y eso puede traer mucha tristeza al pueblo de Dios o a las iglesias locales, cuando personas que pasan mucho tiempo estando entre la congregación de los santos en luz, pero no son verdaderamente regenerados, no hay verdadero arrepentimiento, no hay verdadera fe, parecían trigo, ¿verdad? Algunos permanecen más tiempo. ¿Recuerdan cuando vimos la parábola del sembrador? Que había algunos que eran de corta duración, ¿verdad?, porque venían las pruebas y la adversidad y tenían poca raíz, entonces no permanecían. Bueno, en este caso, esta parábola, al hablar del trigo y la cizaña, nos hace pensar en algo que permanece más tiempo. Y no hay aquí ilusión de los espinos, ¿verdad?, que ahogan la semilla. Pareciera ser que aún permanecen más tiempo, al punto tal de que los siervos de Dios no pueden reconocer si verdaderamente son o no son de Cristo. Pero el Señor sí lo va a reconocer. Podría haber personas que pasen toda su vida y aún siendo parte de una congregación, de una iglesia, y podría haber hasta gente
que tenga esa apariencia, ese fruto de una manera muy, muy perceptible para otros. Pero aún así están simulando. Se están engañando en primer lugar a sí mismos, porque no son verdaderos arrepentidos, no son verdaderos creyentes. Y en segundo lugar, están simulando delante de todas las personas con las que están. En el día del juicio se revelará toda hipocresía. Los creyentes por un lado, en un grupo puro, y la cizaña por el otro lado, preparada para ser quemada. No necesariamente nos estamos refiriendo adentro de la iglesia, pero obviamente es una aplicación grande dentro de la iglesia. Pero hay falsos creyentes también fuera de la iglesia, o hay falsos creyentes en falsas religiones o falsas iglesias. Como dijimos, la referencia es a todo el mundo. Aún así, muchos que se identifican como cristianos. Noten lo que dice el Señor en el versículo 41. El Hijo del Hombre, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo e iniquidad. Tropiezo e iniquidad. Esas son dos descripciones que hablan de este fruto de la cizaña, este fruto pernicioso. Aplicación para los creyentes entonces. Encontramos aquí una advertencia. No debe causarnos gran sorpresa de que haya falsos creyentes en este mundo. No debemos andar buscando falsos creyentes, ¿verdad? Como con el objetivo de encontrar cualquier detalle en cualquier hermano para acusarlo de falso creyente. Eso sembraría mucha tristeza y juicios y prejuicios en medio del pueblo de Dios. Pero sin embargo sí debemos considerar de que puede haber falsos creyentes y tomar con seriedad el pecado en medio del pueblo. Y también esto nos lleva a estar atados al Evangelio, aferrados al Evangelio. Porque este es el mensaje en el que somos salvos y es el mensaje necesario para los salvos, para nosotros. Y es el mensaje necesario también repetir y una y otra vez entre los creyentes, porque puede ser de que entre nosotros haya falsos convertidos. No es el Evangelio un tema para los primeros pasos en la vida cristiana. El Evangelio es y sigue siendo nuestro tema en la vida cristiana. Nuestra devoción está relacionada al Evangelio. Nuestra santificación tiene que ver con el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y entonces, si constantemente el Evangelio es nuestro tema, si cuando en nuestros hogares tenemos nuestro tiempo de devoción familiar, instruimos a nuestros niños, no lo hacemos con el objetivo de que ellos logren una muy buena conducta o que sean moralmente correctos, sino que reconozcan la necesidad que tienen de un Salvador, de la gracia de Dios, del perdón de los pecados. La aplicación entonces para el incrédulo es el arrepentimiento. Esa es la manera de aplicar, arrepentimiento. Si hay algo que caracteriza a esta cizaña, es que se parece tanto al trigo. El pecador, el incrédulo, debe arrepentirse de su hipocresía. Debe verla en su vida. Y debe reconocer que no tiene poder para vencer. Debe arrepentirse y confiar en Jesús. ¿Hasta cuándo ha de mantener esa fachada externa que carece de una realidad interior? Crecer y aparentar ser trigo cuando eres cizaña. Eso es una pesada carga para algunos, porque es mantener toda una apariencia. Y es constantemente aplacar la conciencia de los pecados que hay en su interior y que demuestran que es un esclavo del pecado, pero no quiere reconocerlo porque no quiere arrepentirse y no quiere ir a Cristo a confiar en Él como su Salvador. Puede haber tanto engaño en el corazón.
hasta el punto tal de que uno mismo se crea la mentira que vive. Estos días escuché una noticia de que encontraron en Argentina un médico que no era médico, ¿verdad? Un falso médico, y ya tenía más de 10 años en el ejercicio ilegal de la medicina. Ese es el nombre del delito, ¿verdad? Y resulta ser de que este joven, siendo joven, falsificó los títulos y accedió a un puesto en un hospital y fue ascendiendo, ¿verdad? De más y más, hasta el punto tal de que llegó a ser jefe de un sector dentro de un hospital. Y dice que ni los compañeros, nadie lo podía creer. Dice, no, pero si él es un buen médico, él opina muy bien. Y bueno, vean hasta el punto en que llega el engaño. Ese hombre seguramente al principio habrá atendido a sus pacientes yo imagino, ¿verdad?, con un poco de temor. ¿Cómo atiendo eso? Yo no sé cómo es. Y voy a buscar otra historia clínica y tratar de aplicar algo ahí. Pero ya habrá llegado un momento en su vida donde él ya pensó de que realmente era médico y se acostumbró como médico. Él se creyó su propia mentira. La conciencia ya le dejó de marcarte que estaba haciendo algo mal. Encima ostentaba de que sus títulos tenían que ver con grado en oncología y en cosas así bien delicadas, ¿verdad? Bueno, cuando descubrieron que su título era falso, primero le pidieron a él que traiga los títulos y dijo que en una inundación lo había perdido. Entonces llamaron directamente a la universidad dijeron, nadie con ese apellido se ha recibido aquí. Entonces él tomó un cuchillo y procuró matarse. Vean qué trágico que es aparentar algo. Y cuando llegue el momento donde ya no se puede aparentar más, ya no hay más esperanza. Todo lo que se quiso mantener, todo se perderá. Cuán importante es el arrepentimiento. Dice Lucas 15:7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Por esto predicamos el Evangelio, para despertar las conciencias, para que los muertos espirituales se levanten, para que los ciegos vean, para que los cojos anden. No es por obras, es por fe. Confía en el Señor y Él te va a dar vida eterna. No importa cuán grande sea tu pecado, no importa cuán doloroso pueda ser reconocer ante los demás tu pecado y tu hipocresía. Si ves al Señor que murió en la cruz y que derramó su sangre para darte perdón, nada vale más que eso. Te arrepentirás, te arrodillarás ante Él y confiarás en Él. O esperarás al final a que los secretos de los hombres sean revelados y que procedas al castigo eterno. En tercer y último lugar, vemos en esta parábola que la convivencia entre el trigo y la cizaña es necesaria. El Señor del campo no permitió que los siervos arranquen la cizaña, porque esto podía afectar al verdadero trigo. Es necesario que pase el tiempo hasta que llegue la cosecha, cuando se arranque todo y luego se pueda separar con facilidad, cuando se arranque la cizaña con facilidad y luego se recoja el trigo en el granero. Hay algunas interpretaciones erróneas que han surgido a lo largo de la historia de la Iglesia con respecto a esto, sobre todo porque lo aplican a la disciplina eclesiástica. Algunos vieron que esta parábola, el Señor estaba marcando allí un freno para que una iglesia haga una disciplina eclesiástica. ¿Por qué? Decían, y porque hay que dejar que el trigo y las cizañas estén juntos y que el Señor se va a encargar al final del tiempo, ¿verdad? Esa es una interpretación equivocada. San Agustín
llegó a decir que la mezcla entre el mal y el bien era una señal necesaria de la iglesia. Pero en realidad San Agustín lo que estaba era oponiéndose a los donatistas, que era un grupo que llevaba la disciplina eclesiástica al extremo y por cualquier razón entonces en ese tiempo excomulgaban a alguien de la iglesia. Entonces no debemos nosotros tropezar queriendo aplicar esto a la eclesiología o al asunto de la disciplina eclesiástica. Dice el erudito Carlson al respecto: la parábola trata con la expectación escatológica, no con el deterioro eclesiológico. Es decir, que cada iglesia debe manejar el tema de la disciplina eclesiástica independientemente de lo que esta parábola está apuntando al futuro. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia, si en la iglesia hay falsos creyentes que están produciendo ese fruto, obviamente hay pasos bíblicos para confrontar el pecado, y si no hay un verdadero arrepentimiento y se entiende de que son falsos profesantes, deben ser excomulgados de la iglesia. Pero tampoco una disciplina aplicada correctamente significa que se va a disciplinar a cualquier persona por cualquier pecado, incurriendo en humillaciones que son innecesarias, sino todo como el Señor lo ha marcado en su palabra. Ahora, las aplicaciones de este último punto acerca de la convivencia del trigo y de la cizaña. Para el creyente, la seguridad, como dijimos, nadie arrancará el trigo antes de tiempo. Los creyentes estamos seguros en las manos de Dios. Por más astucia que manifieste el maligno, nuestra salvación es segura. Aquellos que dudan acerca de la seguridad de salvación, vean esta parábola. No se va a cortar ninguna rama de trigo antes de tiempo, sino hasta el final, cuando sea correctamente separada para estar en el granero del Señor. Y para el incrédulo, ve en esto también esperanza, porque si el dueño del campo hubiera determinado que la cizaña no esté ni un segundo más en su campo, él podría haberse encargado de quitarla, pero sin embargo va a esperar hasta el final, y ese tiempo también es un sinónimo de esperanza. No estoy aquí alegorizando y pensando que esta cizaña se va a transformar en trigo, no es parte de la historia, pero sí aplicando esto al poder de Dios para transformar el corazón de alguien que está muerto en sus delitos y pecados. El poder de Dios que transforma un corazón de piedra en un corazón de carne. El poder de Dios que hace que ese suelo, ¿verdad?, o ese terreno duro como el que hablamos en la parábola y que no entra la semilla, el Señor puede hacer que entre la semilla y puede hacer que haya buena tierra en tu corazón. Dice Ezequiel 11:9: y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré delante de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Oh pecador perdido, hay esperanza para ti, y esta esperanza se halla en el Señor. Él te llama con dulce voz para que creas en Él. ¿Qué harás? ¿Rechazarás la bondad de Dios? ¿O te aferrarás con fe a la promesa que Él dice que el que a Él viene no le echa fuera? Quisiera finalizar leyendo para ustedes Mateo capítulo 24, versículo 30. ...30 32. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahí el Señor
está aplicando a la higuera. En este caso nosotros en Mateo 13 leímos acerca del trigo. En este caso en Mateo 24 no hace referencia de la cizaña, sino que están los ángeles juntando a sus escogidos, pero en el pasaje que leímos anteriormente dice que sí, que los ángeles recogerán de su reino a los que sirven de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Considera, mi amigo, mi amiga, cuán terribles son los tormentos del infierno para no prestar atención a la palabra de Dios. El lloro y el crujir de dientes. Y los creyentes en el Señor, dice el versículo 43, los justos, no justos por nuestras obras, no justos por cualidades intrínsecas nuestras, sino por la justicia de Cristo, el Hijo de Dios perfecto, que murió en la cruz, derramó su sangre para salvarnos. Él vivió la vida sin pecado, Él cumplió los mandamientos del Señor, Él nos da de su justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si tenemos paz para con Dios, no somos hijos del maligno, no somos mala hierba, somos hijos de Dios. Y como decía en el estudio el hermano esta mañana, tenemos comunión con Dios espiritual. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad, y aunque luchamos contra muchos pecados en esta tierra, el Espíritu da testimonio de que somos sus hijos y tenemos comunión con Él. ¿Qué dice? Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Le ha dado oídos el Señor? Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír también es una dádiva de Dios. Si eres incrédulo y el Señor no abre una obra de gracia en ti, tus oídos permanecerán cerraditos. Y saldrás de aquí solamente recordando la historia de que alguien que sembró y sembraron y todo lo superficial. Pero si Dios, por su palabra y por su espíritu, abre tus oídos, te da oídos espirituales, entonces podrás sacar aplicaciones mucho más profundas respecto de tu vida en el presente y en la eternidad.